El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5 vamos a leer para poder recoger de dónde venimos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, ¿qué es un extracto? Un extracto, una esencia. ¿Qué es? No el recortar un pedacito de una noticia. Un extracto como una sustancia. ¿Qué es? Yo busqué en el diccionario y es una sustancia extremadamente concentrada de algo, de alguna semilla, de alguna planta, de alguna fruta, de alguna flor. Eso es un extracto. Usamos extractos en la cocina todo el tiempo. De hecho, Aldana, que dijo que está cocinando, debe estar usando esencia de vainilla, por ejemplo. Un extracto, una sustancia muy concentrada de algo. Y yo quiero rescatar dos características de los extractos, dos cosas que necesito que usted considere y tenga en su mente ahora. En primer lugar, para elaborar un extracto se necesita mucho producto. Necesitamos mucho producto de algo. Por ejemplo, para hacer un extracto de tomate, un tarrito de extracto, se necesitan quizá varios kilos de tomate. No sé cuántos, muchos. Para hacer un aceite extra virgen, bien refinado, necesitamos un montón de aceitunas. Para hacer un frasquito de perfume necesitamos un montón de aceite, de alguna semilla, de alguna flor. Y quiero traer un ejemplo bíblico para que usted lo entienda. ¿Se acuerda de la mujer que derramó a los pies de Jesús un perfume? La Biblia dice que era un perfume de nardo puro, un extracto, una sustancia muy concentrada de los aceites de la flor, de la plantita del nardo. Estaba concentrado, ¿sí? Así que esta mujer y las doncellas de la época trabajaban mucho y tenían que estar todo el tiempo trabajando para poder ir comprando de a gotas ese perfume, porque se necesitaba mucho producto para hacer ese extracto, ese poquito de perfume. Primer punto, se necesita mucho producto. Y segundo punto, los extractos no se pueden consumir puros. Son extractos, son extremadamente concentrados. No puedo agarrar una cucharada de extracto de tomate y comerla, porque es asqueroso, es desagradable para nosotros. Y volviendo a nuestro ejemplo, no podría agarrar ese frasquito de nardo puro, de ese perfume, y olerlo directamente desde el frasco. No podría hacerlo, me asfixiaría. No podría respirar después de eso, me ahogaría. No estamos preparados para soportar semejante concentración. ¿Sí? Es algo feo. Necesitamos diluir el extracto. ¿Sí? No podemos tomar la botella de esencia de vainilla, pero si diluimos un chorrito, una cucharada de esa esencia en algo más grande, en una preparación más grande, ese sabor es riquísimo. Y así funcionan los extractos. Cuando ese frasco de perfume se rompió, dicen los evangelios que la habitación se llenó de ese perfume. Es decir, ese extracto puro se diluyó en todo el aire del ambiente y ahora sí se podía apreciar
el olor, es agradable, es algo hermoso, es algo rico. Es necesario diluirlo. Y traigo esto a nuestras mentes porque es justamente lo que está sucediendo en el Evangelio de Juan y es lo que va a suceder a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Porque esto es lo que sucedió en la mente del apóstol. ¿Recuerdan lo que dijo Raúl? El apóstol estuvo mucho tiempo para meditar esto. Fue uno de los últimos libros en escribirse. Estuvo muchos años Juan meditando en las Escrituras y en el Evangelio y en lo que él vio, en lo que él palpó. Su conocimiento de Dios y su conocimiento del Evangelio se concentraron tanto que cada palabra que Juan vuelca en este Evangelio está altamente concentrada, hermanos. Obviamente Juan escribió bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo. Pero es como si Juan hubiese agarrado los 66 libros de la Escritura y los hubiese exprimido de tal forma que esas 5 o 6 gotitas que cayeron, altamente concentradas, son el Evangelio de Juan. Así que cada palabra en este texto necesita ser diluida, abierta en todas las Escrituras, para que nuestra mente la pueda procesar, la pueda entender y podamos apreciar la profundidad de lo que se nos revela en este Evangelio. Y para que nuestro corazón se pueda deleitar, porque si consumimos esto así, puro, no lo vamos a disfrutar, no lo vamos a poder apreciar. De hecho, hasta nos van a parecer palabras complicadas, conceptos difíciles. Fíjense en el texto más conocido de toda la Biblia. Está en este Evangelio. ¿Cuál es? Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe lo que dijo Lutero de este versículo solamente? Que es la Biblia en miniatura. Mire lo concentrado que está Juan cuando habla, cuando escribe. Ha resumido toda la revelación de Dios en un versículo, en una síntesis. De hecho, Juan mismo dice al final de este evangelio, él dice en el capítulo 21, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así termina Juan. Miren lo que nos dice. Nos está diciendo, si empiezo a abrir la biblioteca de todo lo que tengo para decir, no terminaríamos nunca más de hablar sobre Jesucristo. Si Romanos es el mensaje del Evangelio, Juan es la carne misma, la sangre, los huesos del Evangelio, hermanos. No podemos apresurarnos. No podemos consumir este extracto altamente concentrado de revelación divina de una sola vez. De hecho, cuando los discípulos fueron expuestos a la alta concentración de verdad que Jesús despliega en este evangelio, los mismos discípulos le van a decir a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Me entiende, hermanos? De verdad, no se apresure, disfrútelo, palabra por palabra, ¿sí? Porque es necesario esto, como si... Mire este texto, mire el primer capítulo de Juan, mire hasta el versículo 18, que es la primera sección que tenemos, mire su Biblia, por un momento no me mire a mí, como si fuera el prólogo de una novela o como si fuera la introducción de una gran película. El apóstol Juan nos presenta a la persona principal de esta historia, pero no nos dice su nombre todavía.
Él nos despliega su currículum primero. Lo puede ver, mire el versículo 17. Vea el versículo 17. Vea la última palabra del versículo 17. Dice Jesucristo. Ese es el nombre del actor principal. Pero antes de decirnos su nombre, nos revela quién es esta persona. Quién es, de dónde viene, cómo es su carácter, cuál es su misión. ¿Sí? Y el primer término que usa Juan para describir lo indescriptible, porque el ser al que va a describir es... Yo no puedo terminar de entender lo que Juan dice acá. Es indescriptible. Pero él va a tomar una palabra muy importante. Él dice en el primer versículo, en el principio, allá en el Génesis, en el arjé en griego, el porqué de todas las cosas, en el Génesis era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo sé que el pastor ya expuso estos dos primeros versículos, pero yo los necesito, estos dos versículos, los necesito traer de nuevo a la mesa para poder comprender mejor lo que sigue. Juan nos presenta a Jesús como el verbo de Dios. Y no se ofenda con esto que voy a decir, hermanos, pero de verdad, si es que vamos a profundizar, como decía el pastor, ¿no? Una cosa es nadar por la superficie de este libro, pero otra cosa es profundizar. Si vamos a profundizar en este texto, en este libro, necesitamos conocer una palabra griega, la palabra griega de la cual se traduce esta palabra verbo. Y esa palabra es logos. Logos, de donde obtenemos esta palabra lógica, razón, razonamiento, palabra, discurso, pensamiento, intelecto, inteligencia. Y esta palabra logos, hermanos, es un mundo en sí misma. Y no me alcanzaría, de verdad se lo digo, no me alcanzaría el año para explicar la importancia solamente de esta palabra. Porque es absolutamente crucial, tanto para la mente de los griegos paganos como para la mente de los judíos, esta palabra, para que puedan comprender quién es Jesucristo y la importancia de este judío nazareno. Para los griegos, el logos, que significa, de vuelta, lo voy a repetir, la palabra, la sabiduría, la razón, el intelecto, el discurso. Para los griegos, el logos era la ley universal que da forma y movimiento al universo. Y ellos creían que el logos era eterno y era necesario. Tiene que haber un logos, tiene que haber una causa primera de todas las cosas. Pero como bien dijo el pastor, para los griegos el logos era una fuerza, era una energía impersonal, era una idea abstracta que originó todo el universo. Juan les está diciendo a los griegos, Cristo es ese logos. Cristo es la ley universal que dio origen y forma y movimiento al universo. Es Cristo, este ser. Cristo es el porqué de todas las cosas. ¿Lo entiende, no? Y para los judíos, esta misma palabra logos es la palabra de Dios. Es la expresión misma de Dios. Es la sabiduría infinita y eterna de Dios, por el cual Dios creó todo lo que existe. Ellos tenían muy claro el Salmo capítulo 33, en el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Juan les está diciendo, la palabra, el verbo, Él es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios, es la sabiduría de Dios. El pastor, de hecho, leyó una parte del capítulo 8 de Proverbios en la cual
Salomón habla de la sabiduría de Dios como si fuera una persona. Salomón escribe su poesía en Proverbios y crea un personaje que es la sabiduría de Dios y lo crea como si fuera una persona, habla como si fuera una persona. Es la sabiduría de Dios personificada. Lea todo ese capítulo 8 de Proverbios. Es exquisito. Pero lo personifica Salomón. Y Juan les está diciendo, este Cristo es la sabiduría de Dios en persona. Es el verbo de Dios en carne y hueso. Es esta Biblia hecha una persona. Y yo le pido por favor que me acompañe una vez más a Génesis. Génesis capítulo 1. Y yo sé que el pastor también leyó este pasaje, pero necesito que usted vea al verbo, al logos de Dios, al verbo de Dios, a la palabra de Dios en acción. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí está el verbo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero vea el versículo 5, y llamó Dios. Y el versículo 6, luego dijo Dios. Y el versículo 8, y llamó Dios. Y 9, dijo también Dios. Y el 11, después dijo Dios. Y el 14, dijo luego Dios. Y el 20, dijo Dios. Y el 24, y el 26, y el 28, y el 29. ¿Lo puede ver? El verbo de Dios, la palabra de Dios. Ahí está. Ese es el verbo de Dios, siendo el agente de la creación. Mire el capítulo 3 de Génesis. En la caída del hombre, en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Lo ven al verbo ahí? Y yo no quiero seguir extendiéndome, pero lo que Juan les está diciendo es, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios en persona. Los judíos debían entender a la perfección lo que Juan les está diciendo. Y así es como llegamos al versículo 3. Versículo 3 de Juan capítulo 1 dice, todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra de Dios, todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, el Padre, creó por medio de la palabra, del verbo, del Logos, todo el universo. Lo acabamos de ver. Dijo Dios y fue. Dijo Dios y se hizo. Dijo Dios. Podríamos decir entonces que Cristo, el verbo de Dios, el Logos de Dios, fue el medio por el cual todas las cosas fueron creadas. Dios creó el universo por medio de Jesucristo. Y lo que Juan nos está revelando es que a su vez el verbo, el Logos, Cristo es Dios mismo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta es la impresionante y misteriosa doctrina de la Trinidad, hermanos. Dios es 3 personas. Y preste atención, porque yo no dije Dios son 3 personas. Dios es 3 personas. Porque las Escrituras claramente nos enseñan que Dios es uno.
Eso lo tenemos claro. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Las Escrituras enseñan que Dios es uno, pero las Escrituras también enseñan que este único Dios existe en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7, puede buscarlo después. Y cada uno es distinto del otro. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Y cada uno es completamente Dios. No es que una parte de Dios es el Padre y otra parte de Dios es el Hijo y otra parte de Dios es el Espíritu Santo. No es que Dios el Padre tiene algunos atributos, Dios el Hijo otros atributos. No. El Padre es total y absolutamente Dios. El Hijo es total y absolutamente Dios. El Espíritu Santo es total y absolutamente Dios. Pero hay un solo Dios, eterno e indivisible. Y yo no le estoy pidiendo que usted lo entienda. De hecho, yo no lo entiendo. Dios sabe que no podemos comprenderlo. Pero esto es lo que las Escrituras enseñan. Dios es tres personas. Así que Cristo, siendo Dios, el Verbo, coexistente y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, Cristo fue un agente activo en la creación del universo. Siendo por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio del Verbo, el medio por el cual todo el universo fue creado. Y yo le pido por favor que busquemos los siguientes textos. No solo porque es necesario que usted lo lea, necesito que usted los fije en su mente para usarlos de colchón a lo que mis otros hermanos van a predicar más adelante. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él, en Cristo, en Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. El Verbo era con Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que no solamente Él es el creador, el agente creativo, sino que además es el agente sustentador de toda la creación. Hermano, hoy usted se levantó a la mañana porque Jesucristo está sosteniendo el universo. El Verbo de Dios está sosteniendo el universo. Este tiempo y espacio en el que vivimos. Hebreos, dos textos más. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado, el Verbo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué pasaba con los profetas? Los profetas decían: vino la palabra del Señor a mí diciendo. Así dice el Señor. Ahí está el Verbo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí. ¿Lo puede ver al Verbo? ¿Puede ver a la palabra de Dios, a Cristo como el Verbo?
Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el Logos, el verbo de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Lo puede ver? Juan nos está diciendo acá que la persona de la cual nos va a hablar a lo largo de este evangelio es el Dios eterno en toda su magnitud, es la imagen misma de su substancia. Es el verbo, es la palabra de Dios, es el logos de Dios, es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y existen y subsisten en el tiempo. ¿Pudo verlo? Versículo 4 del capítulo 1 de Juan. ¿Qué más nos va a revelar Juan de este maravilloso ser? Antes de decirnos su nombre, ya sabemos quién es, pero mire cómo Juan nos está presentando a este ser. Versículo 4, en él, en el Logos, en el Verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él, en el Logos, en el Verbo. ¿Por qué recalco tanto esto? Necesito que nos quedemos un tiempo en esta palabra. Porque todavía no llegamos al versículo 14, donde dice que aquel verbo fue hecho carne. No llegamos ahí todavía. Juan nos está presentando a Cristo como el verbo de Dios. Y en él, en el verbo, en la palabra de Dios, estaba la vida, dice Juan. En él estaba la vida. Como el verbo de Dios, hermanos, es la fuente de la verdadera vida. Juan no está hablando de la vida física, ¿sí? Él usa una palabra también muy importante, zoé. No usa la otra palabra griega que es bios. ¿Vio la palabra biología? Es el estudio de los seres vivientes físicos, biología. Él no está hablando de bios, de la vida física. En él estaba la vida. La palabra vida, zoé, es la vida verdadera, la vida misma de Dios, la vida en la cual Dios está y existe, la vida de Dios. ¿Qué va a decir Jesús sobre la persona de Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Deben estar vivos de la misma manera que Él vive. En Él estaba la vida, esa vida verdadera, la vida espiritual, la vida que Dios tiene en sí mismo. Y el verbo, la palabra, es la fuente de esta clase de vida. Y si es la fuente de esta clase de vida, es la fuente de toda vida. El verbo de Dios, siendo Dios mismo, es autoexistente. Dios, Él vive por sí mismo. Nadie le dio vida al verbo. Nadie lo creó. Él tiene vida en sí mismo. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, en Éxodo capítulo 3, Dios le contestó, yo soy el que soy. Yahweh, le dijo. Esta canción que acabamos de escuchar, Yahweh, yo soy el que soy en hebreo. Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy, no fui hecho, no es que me hicieron, yo soy por mí mismo, no necesito de nadie, yo existo por mí mismo. Bueno, este Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él, el Hijo, tiene vida en sí mismo. Mi vida es mía, dijo Jesús, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tiene vida en sí mismo, hermanos, porque Él es Dios.
Él es el Verbo. En Él estaba la vida. Podríamos leer este texto así: en la palabra de Dios estaba la verdadera vida. Porque Dios creó todas las cosas por medio del Verbo, por medio de la palabra. Este era el medio por el cual Dios y sus criaturas estaban conectadas. Lo que unía a las criaturas con su Creador era la palabra de Dios, el Verbo. Y mientras sus criaturas confíen, obedezcan y amen la palabra, la vida estaba garantizada, porque en el Verbo estaba la vida. Es Dios. El salmo más extenso de la Biblia, el Salmo 119, todo este salmo habla de la palabra de Dios. Todo este salmo exalta la palabra de Dios. Y una y otra vez en este salmo, David proclama que la palabra de Dios da vida, vivifica. Versículo 25, 50, 93, 107, 154, 156. Una y otra vez, tu palabra vivifica, tus mandamientos me vivificaron, tus juicios me vivificaron. Mire este pasaje, hermanos, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la lluvia riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios está diciendo, de la misma manera en que el agua riega la tierra y la vida se produce, así es mi palabra. Da vida a quien la recibe. Es el Verbo de Dios. Por favor, leamos un texto más. Mire lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, palabra, verbo, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Habló la palabra de Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Ven? El verbo dando vida, hermanos. En él estaba la vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva. Jesús mismo, el verbo de Dios, la palabra de Dios en persona, va a decirle a la multitud en este evangelio: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este verbo de Dios, la palabra de Dios en persona, va a decir en este evangelio: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este Jesús va a decirnos más adelante: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Él está la vida, hermanos. Juan dice: en Él estaba la vida, en pasado. Porque desde que el hombre decidió traspasar la palabra, desconfiar del verbo y aborrecer la palabra de Dios, esa comunión con Dios se quebró y toda vida se desvaneció, porque en Él estaba la vida. No en el hombre, en Él, en la palabra, en el verbo. El pecado es traspasar la palabra de Dios, es desobedecer su palabra, es no conformarnos a su voluntad revelada en la palabra. Así que mientras la humanidad se conformaba a la palabra de Dios, estaba en comunión con Dios. Y entonces la vida de Dios fluía hacia sus criaturas. En Él estaba la vida. Y la vida era, de vuelta en pasado, la luz de los hombres. Mientras la humanidad, allá en Génesis, se conformaba a la palabra, vivían en luz. La vida espiritual de Dios fluía en ellos. Sus vidas eran resplandecientes porque estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, y mientras obedecían la palabra, mientras se conformaban a la palabra, vivían en rectitud, siendo luz. Vivían para la gloria misma de Dios. Y vivían para conocer constantemente y cada vez más al Dios que les creó. Así que hay una relación muy estrecha entre el verbo y la luz, la palabra y la luz. Entre la vida y la luz. ¿Por qué? Miren, Salmo 119. En el versículo 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire este texto también, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Juan conecta la verdadera vida con la luz, porque la luz es la manifestación de esa vida espiritual y verdadera. La luz es lo que vemos, es lo visible.
es manifestar visible, corporal y audiblemente la vida verdadera que está fluyendo en el interior. La humanidad estaba viva espiritualmente y esa vida se veía en sus obras. Pero luego de la caída, luego de la desobediencia, luego de despreciar la palabra, el verbo, el hombre es desconectado totalmente de Dios, la fuente de la vida. Y pasó a estar espiritualmente muerto en su interior. Y su cuerpo, ahora mortal, pasó a ser como una brasa que se apaga bajo la lluvia. Y sus obras pasaron a mostrar la muerte que llevaba en su interior. Así que ahora el hombre iba a andar en tinieblas, hermanos. Mire, usted puede creer que está vivo. Usted puede decir de usted mismo, yo estoy viviendo. Pero eso no es lo que está pasando. Le voy a dar una noticia, hermanos. Usted está muriendo. Porque lo que se acerca a su vida en el futuro no es vida, es muerte. Usted no está viviendo ahora. Está muriendo lentamente, pero inevitablemente. Porque así estaba la humanidad luego de la caída. Muertos. La vida espiritual, el Zoé de Dios, esa vida verdadera ya no fluía hacia las criaturas. La palabra de Dios se desconectó del hombre, la fuente de la vida. Y todos nosotros nacimos en esta condición, espiritualmente muertos en delitos y pecados, dice Efesios, con una mente reprobada, dice Romanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por nuestra propia ignorancia, por la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón estaba muerto como una piedra, Efesios 4. Y éramos naturalmente pecadores bajo la ira de Dios. A este mundo perverso y oscuro, por causa de nuestro pecado, vino en persona el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando el verbo, la palabra, el logos de Dios se personificó, se manifestó a nosotros, se hizo carne y hueso, Él vino a mostrarnos una vida en perfecta conformidad a la palabra de Dios. Era la Biblia en persona. Es decir, vino a resplandecer, vino a mostrarnos palpablemente la vida perfecta que glorifica a Dios y le complace. Pero no solamente vino a mostrarnos una conducta moral. Hermanos, no solo vino a mostrarnos la vida, a hacer luz para mostrarnos cómo debemos vivir, vino a mostrarnos a Dios mismo en toda su plenitud, en todos sus atributos. Cristo es Dios manifestado en carne. Así que Cristo es la justicia de Dios. Cristo es el amor de Dios. Cristo es la misericordia de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la vida de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Es la expresión de la plenitud de Dios. El verbo, la palabra, el logos, va a decirnos en este evangelio, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ese es el carácter del verbo. Él es la luz, hermanos. Esa es otra faceta de su carácter. La palabra de Dios es luz. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Y Juan va a recalcar este carácter iluminador y resplandeciente del verbo. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hermanos, ¿se dieron cuenta alguna vez lo poderosa que es la luz? No es como otros elementos. Cuando uno enfrenta a un elemento con su contraparte, todos se debilitan. El fuego puede ser muy abrasador, pero la suficiente cantidad de agua lo apaga. El calor puede ser muy sofocante, pero cualquier brisa fresca lo aplaca. Pero la luz, hermanos, cuanto más densa es la oscuridad, más visible se hace. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan. No importa qué tan oscuro sea el lugar donde este ser sea colocado, él va a resplandecer como la luz del mediodía. No habrá sombras en donde él está. Él es la luz. Así es el verbo, hermanos. Así es la palabra de Dios. Así es el Señor Jesucristo. Su sabiduría es irrefutable. Su santidad es impecable, su poder es implacable, su justicia es incorruptible, su gloria es enceguecedora. Por eso los incrédulos aborrecen tanto a Jesús, al verdadero Jesús. Aborrecen al verdadero Jesús. No a la caricatura de Jesús que el cristianismo moderno está predicando. Al verdadero Jesús lo aborrecen. Pero a este Jesús cool, de rastas, medio hippie, todo paz y amor, este Jesús que no te demanda nada, que no expone tu pecado para que no te ofendas, el que está al servicio de tus caprichos, ese Jesús no existe. Ese Jesús no puede salvar a nadie. Es totalmente falso. Al verdadero Jesús lo aborrecen. Es aborrecido en este mundo porque este mundo ama las tinieblas y Él es la luz del mundo. Él viene a exponer todo lo que el mundo tanto se empeña en ocultar. Él viene a descubrir a los que no quieren ser descubiertos. Él viene a dejar convictos a todos los que se creen inocentes. Él vino a mostrar los muertos en los placares de todos nosotros y las montañas de basura que hay debajo de nuestras alfombras. Él es la luz y la luz resplandece. De hecho, Juan va a decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan va a decir en el capítulo 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermanos. Y si alguien aquí que me está escuchando ahora tiene a ese falso Jesús hippie en su cabeza, no se pierda esta serie, porque va a encontrarse con el Jesús más escandaloso, el más controversial de todos, el Jesús que constantemente pone el dedo en la llaga de nuestro pecado para que nos rindamos ante Él y supliquemos misericordia, porque Él es Dios. Prepárese para esta serie, hermanos. Va a escuchar a Jesús como nunca lo debió haber escuchado, quizá. Si el Jesús que Juan nos va a presentar no es Dios en persona, entonces es el ser más perverso
que pisó la tierra, hermanos, alguien que dice ser Dios y que crean en Él y que se arrepientan y crean en Él para ir al cielo. Si Jesús va a decir eso y no es Dios, o es el ser más perverso del mundo, o es el loco más grande de la historia, es un lunático. Pero si las tremendas cosas que Jesús va a decir en este evangelio son ciertas, entonces debemos temer y rendirnos y arrepentirnos de nuestros pecados, porque estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el juez de toda la tierra, el amo y Señor de todo el universo, el soberano. Si Jesús es realmente lo que Juan dice que Jesús dijo que es, más te vale que creas en Él. Más te vale que le des tu vida. Quiero terminar, hermanos, con una aplicación. Una aplicación sola, pero muy importante. ¿Qué pasaría si Jesús, el Verbo, la palabra de Dios en persona, te escuchara hablar lo que vos decís de Él? ¿Qué diría? ¿Qué diría de tu predicación del Evangelio este Jesús? Él es el Verbo, Él es la palabra. Pero si Él te escuchara a vos las cosas que vos decís de Él, a los que no conocen en Él, ¿qué diría Jesús? ¿Estaría contento? ¿Estaría conforme? ¿Estaría feliz de que le estás mostrando a los demás quién es Él realmente? ¿O se encontraría con que estás oscureciendo su luz para que los demás no se ofendan? Para caerle bien al mundo. Y estás mostrando partes de este Jesús, pero otras partes las tapás. Hay personas que para hacer que Jesús le caiga bien al mundo, rebajan su gloria, rebajan su santidad, rebajan su justicia. No, Dios no tiene problemas con... No, Jesús te ama, no tiene drama con lo que estás haciendo. Y rebajan su justicia, y rebajan su dignidad, porque tienen miedo de ofender a este mundo. No les importa que este mundo lo único que hace es ofender a Dios. Pero hay personas que se dicen cristianos que no quieren ofender al mundo. Y entonces prefieren ultrajar a Jesús y rebajar su estándar. Y pintar a un Jesús que no es tan santo como dice la Biblia, que no es tan justo, ni tan exigente, ni tan demandante. Y pareciera que cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es poesía. No es tan así. No, hermanos. Ni se te ocurra humillar a Jesús. Porque Jesús ya fue humillado una vez y para siempre. Ahora está sentado en el trono de Dios y manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta antes que Él mismo vuelva por segunda vez a ejecutar contra este mundo su sentencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Perfecto, buenísimo. Pero ahí no termina el Evangelio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo esto. El Jesús hippie, el Jesús paz y amor, dijo esto. Hermanos, Él es la palabra de Dios. Él es el verbo, Él es el logos. No ofendamos la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué los cristianos amamos tanto las Escrituras? Porque es la palabra de Dios. Hay una estrecha relación porque estas letras tomaron vida en una persona. Es Jesucristo.